unos anuncios importantes. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Sigue siendo un hermoso privilegio el poder tomar tiempo para con ustedes y de esa manera edificar nuestra vida, ¿verdad? Cada oportunidad que Pablo, Pedro, los demás apóstoles tenían de llegar hasta una ciudad y ahí donde realmente podían compartir una palabra de Dios, eso edificaba la iglesia y eso nos ayudaba plenamente a identificar la enseñanza. Así que quiero ser específico en esta mañana y que abundemos realmente en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios para que podamos realmente edificar nuestra vida. Nada más déjeme hacer un hincapié, hay que cortarle el micro porque si no, sí se va. Muy bien, vamos a Santiago, por favor. Hoy nos toca hablar de las diferentes pruebas, ¿verdad? Hemos, por la gracia del Señor, visto las pruebas y creo que el contexto, la verdad es que no sé si se ha notado, pero casi no hablo de la pandemia porque realmente tiene que salir de nuestra vida. O sea, no podemos estar enganchándonos en todo lo que la mercadotecnia de consumismo nos vende, incluso las malas noticias como esa, pero la verdad es que tenemos que cortar. La prueba es algo que viene externo, que Dios tiene en control y que en ese problema Dios sigue manifestándose. Veo de esa manera la pandemia y obviamente tenemos que pasar esta prueba. Así como Santiago nos presenta este sinfín de pruebas a las cuales nuestro amor tiene que ser sometido, pero con la calidad, con la finalidad y con la enseñanza de que cada uno de nosotros realmente pase la prueba. Así que cuando hablamos de Santiago, realmente tenemos que ver hacia adentro, hacia la enseñanza, hacia el corazón de Dios, para que cada uno de nosotros realmente podamos profundizar a detalle en cada una de las pruebas y que podamos edificar nuestra vida consolidando nuestro andar con el Señor. Pero ¿qué implica esto? Bueno, que nos detengamos, que estudiemos la palabra, que reflexionemos en ella y que analicemos nuestro caminar para saber si realmente estamos cerca del ideal de Dios. Y cuando hablamos de ese ideal, yo esperaría que a cada uno de nosotros y en nuestra propia vida podamos reflexionar de manera especial buscando precisamente ese ideal. De tal manera que la palabra de Dios nos enseña en Santiago, si me acompañan por favor a Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17 y vamos a entrar en materia. Dice la escritura de esta manera: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, en esta parte de la enseñanza de Santiago, realmente nos lleva a tomar el tiempo necesario, puesto que el tema lo amerita, ¿verdad? Y es precisamente la prueba de la paciencia. Y hablar de la paciencia no es algo que todos dominemos, es algo que realmente nos cuesta mucho trabajo a todos los seres humanos, somos impacientes. Pero ¿qué hay detrás de la impaciencia? ¿Qué hay detrás cuando nosotros mismos no reconocemos el poder de nuestro Dios obrando en nuestra vida? Y eso realmente representa que la paciencia es el amor a Dios que nos convierte en creyentes verdaderos, con la capacidad de ser pacientes. Eso es la obra de Dios en nuestra vida. Y mientras usted y yo demos nota de nuestra impaciencia,
Quiere decir que realmente no nos estamos conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y estamos necesitados de señalar este tema en nuestra vida porque no somos lo suficientemente pacientes para esperar los tiempos del Señor y no los nuestros. Recuerden algo muy importante, que el tiempo de Dios no se mide en horas, ni el tiempo de Dios lo vamos a poder cronometrar en años, porque no es así. El tiempo de Dios es completamente diferente, es muy distinto al nuestro, al que estamos acostumbrados a medir, y por eso se produce nuestra impaciencia. Pero el amor a Dios nos hace creyentes con esa capacidad de ser pacientes. Por eso es tan importante el tema, porque no lo somos con detenimiento, hablando de nuestra paciencia, ¿verdad? Así que la ausencia de la paciencia evidencia nuestra debilidad espiritual, que nos convierte en pecadores, que nos convierte en personas que estamos atentando contra la voluntad de nuestro Dios. Y desde que el pecado invadió la raza humana, las personas desafiamos la soberanía de Dios e intentamos independizarnos de Él. Y eso es realmente lo que hay detrás de la impaciencia. Cuando usted y yo somos impacientes, lo que le estamos diciendo a Dios es: no te necesitamos en nuestra vida, yo puedo vivir mi vida solo, puedo tomar mis decisiones solo, creo que estas son las mejores y lo haré ahora, en este momento. Eso es parte de la impaciencia. Así que esto es muy evidente cuando planeamos, tomamos decisiones y ejecutamos los planes sin consultar a Dios. De hecho, otra manera que consideramos acerca de la impaciencia es precisamente que no obedecemos la voluntad soberana de nuestro Dios. Así que en ese sentido realmente eso demuestra nuestra impaciencia, el que no tomemos en cuenta la opinión de Dios y no hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Y en nuestra impaciencia, en nuestra debilidad espiritual, pues conlleva a que pequemos de maneras diversas, porque si no somos pacientes, no estamos consultando a Dios para ninguna de nuestras decisiones, y por ende lo que mal empieza, mal termina. Así que en ese sentido tenemos que confundir nuestro espíritu. No, tenemos que darle oportunidad a que Dios obre en nuestras vidas y desde entonces realmente poder caminar en la voluntad perfecta de nuestro Dios, para hacer lo propio, para buscar que le agrade nuestra vida en todos los sentidos. Así que de tal manera que la capacidad de reconocer la soberanía de Dios es en sí mismo el resultado de una fe viva de un creyente verdadero. Y déjeme remarcarlo. De tal manera que la capacidad de reconocer la soberanía de Dios en sí mismo es el resultado de una fe viva de un creyente verdadero, y que da como resultado la paciencia. Así que si nuestra fe no es genuina, si nuestra fe no es sólida en realidad, no va a haber paciencia en nosotros, porque estamos desesperados por hacer lo que nosotros consideramos de mayor importancia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier área donde nosotros tenemos injerencia, donde nosotros tenemos algo que ver. Y ahí es donde realmente la impaciencia nos deja mal parados, porque no estamos considerando la voluntad de Dios. Así que vamos al tema. La paciencia es el resultado entonces de la sumisión a la voluntad de Dios. Así que tenemos que ver la paciencia desde este ángulo, desde el punto de vista divino, y entender que la paciencia es el resultado de la sumisión a la voluntad de Dios, o sea, de nuestra sumisión a la voluntad de Dios, de lo que Él nos pide y de lo que nosotros hacemos. Eso es la paciencia. Así que cuando hablamos de la paciencia, tenemos que considerar con sumo cuidado qué decisiones vamos a tomar y cómo las vamos a ordenar. Ahora, fíjense bien la idea del texto, el verso 13. Vamos ahora los que decís.
Esta manera de expresarse, porque Santiago lo está resumiendo en un contraste en el capítulo 4 acerca de las tentaciones que el mundo ofrece. Y una de las tentaciones también que el mundo ofrece es que lo hagamos pronto, rápido, que lo hagamos de manera inmediata. Y eso es la connotación del pecado. Vive hoy porque no sabes si vivirás mañana. Y eso realmente, eso es verdad, pero si tú lo sacas de un contexto de la palabra de Dios, realmente es una invitación a pecar. Disfruta la vida hoy, quién sabe si la tendrás mañana. Entonces no se trata de eso, se trata de que entendamos cómo surge la paciencia, o cómo debe surgir la paciencia en nuestras vidas, a partir de la sumisión nuestra a la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos, como Santiago nos expresa en esta parte, es una frase que hace un énfasis a la importancia y a la urgencia del siguiente mensaje. Vamos ahora a los que decís. Esta parte, esta frase, realmente es un verso que nos muestra la actitud de autosuficiencia, y esta actitud no es otra cosa más que un vistazo de nuestra impaciencia. Pregúntese lo que está ahí en pantalla. ¿Estás haciendo planes para hoy? ¿Para el lunes? ¿Para el miércoles? Es más, tú eres de esas personas organizadas que tiene todo en una libretita, agendado, ¿verdad? Día, hora, momento, etcétera. ¿Estás haciendo planes? Bueno, los planes no son en sí mismos pecaminosos, pero cuando en nuestros planes no hemos consultado a Dios, obviamente ya empezamos mal. Estamos ante la necesidad de ver y recabar información de dónde estamos mal en nuestra vida, porque nos estamos adelantando a los planes de la voluntad soberana de nuestro Dios. De tal manera que este llamado es enfático a un sometimiento a nuestro Dios, porque el tema de la autosuficiencia no es otra cosa más que rebeldía activa o pasiva. Aquí se nos está hablando de una de las mismas en el verso 17, pero la impaciencia es el resultado de nuestra intención de autosuficiencia, o sea, de quitarnos de nosotros el yugo de Dios y de no darle cuentas a Él, porque estamos haciendo planes de manera independiente a su voluntad, de tal manera que Santiago nos lleva por un camino correcto en la palabra, donde ningún creyente verdadero desafiará el mensaje de Dios en su palabra. Pero cuando lo hacemos, realmente estamos hablando de una actitud de plena impaciencia, de lo que quiero hacer yo, de lo que planeo yo, de lo que deseo yo, de dónde me quiero ver en un día o en dos o en una semana, en vacacionar sin consultar a Dios, en todo lo que tiene que ver con nuestras decisiones. Y ahí es donde nosotros erramos, porque necesitamos comprender el tema a profundidad y darnos cuenta que esta autosuficiencia no es otra cosa más que la impaciencia nuestra por no someternos a la voluntad de nuestro Dios. Y en ese sentido, tenemos que considerar qué planes hemos hecho sin consultar a Dios, qué decisiones hemos tomado sin consultar a Dios, y por supuesto, cuáles han sido los resultados de esas decisiones, de esos planes donde no hemos incluido a nuestro Dios. Definitivamente no pueden ser buenos. Han sido lo opuesto, han sido algo que a veces nos ha dolido aceptarlo y decir: Dios, ahora sí te pido perdón porque debí avisarte que quería hacer esto y lo hice, ¿verdad? A veces tomamos muy literal ese famoso dicho mexicano: más vale pedir perdón que permiso. Bueno, para con Dios no funcionan así las cosas. Necesitamos someternos a su voluntad y comprender hacia dónde nos quiere llevar Dios, para conocerle realmente a Él y lo que Él quiere hacer. Porque el tema de la paciencia para Dios es vital. Porque el tema de la paciencia para Dios es fundamental en nuestro amor que decimos tenerle a Él. Porque si somos impacientes, nuestro amor es cuestionable hacia Él.
O sea, Él con toda la autoridad puede decir, no es que me amas acaso. Y entonces, ¿por qué no aprendes a esperar? ¿Por qué no esperas? ¿Por qué no eres paciente? ¿Por qué no te detienes? ¿Por qué no me consultas? ¿Por qué no ves los principios en los cuales quiero que te des cuenta de dónde te quiero dirigir? ¿Por qué no esperas? La realidad es que es un dejo de autosuficiencia y arrogancia en nuestra vida cuando no queremos someternos a la voluntad de nuestro Dios. Así que hacemos planes sin consultar a Dios. Sacamos a Dios de nuestros planes. Fíjense bien lo que dice el texto. Vamos ahora, los que decís. O sea, ya hay una decisión. Ya hay una actitud de un hábito que se manifiesta en los creyentes poco pacientes, los que habitualmente decís. Esa sería la traducción adecuada, los que normalmente actúan, los que normalmente hacen, los que normalmente dejan afuera a Dios. ¿Por qué? Porque lo han sacado de sus planes. Y resulta evidente que aquellos creyentes tenían por costumbre planear independientemente a la voluntad de Dios. Y lo que Santiago está haciendo es como sacudir realmente nuestra vida delante de Dios y decirnos, démonos cuenta, todos aquellos que hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, debemos tener cuidado. Fíjense bien el panorama de lo que está planteando Santiago. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿A qué le suena esto? La verdad es que suena a algo atractivo, algo bonito. Es como si alguien le dijera, te invito el día de mañana, vamos a viajar por un crucero en el Caribe, todo pagado, y llegaremos en 3 días a tal ciudad, y en 20 días llegaremos acá. ¿A qué le suena? Algo atractivo. Estos hombres están planeando de principio a fin lo que habrían de ser hoy y mañana. Fíjense bien, de manera fugaz están pensando en el futuro, y no solamente de cualquier cosa. Están haciendo un recorrido pleno donde ellos creen tener la seguridad de lo que va a pasar. Traficaremos y ganaremos. No sé si usted en algún momento... Creo que sí, todos nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho planes así, con lujo de detalle de lo que queremos, de lo que esperamos y de lo que pensamos obtener. La realidad es que eso nos convierte en personas que hemos sacado a Dios de nuestros propios planes. Resulta evidente entonces que a veces nosotros tomamos esa actitud de adelantarnos a la voluntad de Dios, y eso se puede convertir en una costumbre, en un hábito, pero no es otra cosa más que impaciencia en nuestra vida. Fíjense bien en el plan de estas personas, de lo que Santiago está diciendo. Elegimos un tiempo específico, hoy y mañana. O sea, mañana quiero hacer tal cosa. Mañana quiero ir a visitar a mi tío. Mañana quiero ir a estar con mis primos. Mañana quiero ir al doctor. Pasado mañana voy a ir a tal lugar. Elegimos un tiempo específico. Es más, hacemos planes de viajar incluso con demasiada seguridad. Iremos a tal ciudad. Es como si realmente estuviera viendo el mapa, ¿verdad? Y señalando, decir, bueno, esta es la ciudad que he elegido para estar allí hoy o mañana, y hacer planes, hacer negocios. Creemos que nuestros planes son seguros. Tengo tanto dinerito, voy a invertirlo aquí, voy a comprar un producto, lo voy a revender y me va a dar resultado. A veces estamos en esa misma posición que Santiago nos está representando, con un plan de lujo de detalle de los que normalmente somos impacientes y tenemos el hábito de tomar decisiones sin consultar a nuestro Dios. Elegimos inclusive un lugar para estar, un lugar para visitar, un lugar para viajar. Y este hábito no es otra cosa más que un hábito de autosuficiencia. ¿Será correcto preguntarle a Dios? O preguntarle, aunque tú tengas el dinerito en tu cuenta o ahorrado, ¿será importante preguntarle a Dios si tienes que invertir en un negocio? Si puedes
ir de vacaciones, si necesitas hacer algo con tu tiempo en particular, yo creo que es demasiado vital e importante para que consideremos realmente cuáles han sido nuestras maneras o los hábitos para tomar nuestras decisiones, porque se trata de romper con nuestra impaciencia, y cuando lo hacemos inclusive con lujo de detalle, planeado a diestra y a siniestra, realmente mostramos impaciencia a nuestro Dios. Somos impacientes. Y porque somos muy impacientes, nos vemos envueltos a nosotros mismos en una toma de decisiones que nos aleja de la voluntad de nuestro Dios, porque dice Dios, pues a mí ni me invitaste, a mí ni me consultaste, a mí ni me tomaste en cuenta, a mí conmigo no tomaste parecer, simple y sencillamente tú elegiste, tú decidiste, tú lo hiciste, y ahora atente a las consecuencias. Bueno, Dios no lo dice así, pero a veces nos deja llegar las consecuencias de nuestros actos debido a lo mal que tomamos nuestras decisiones, de tal manera que en ese plan de desarrollo planeamos sin consultar a Dios, sacamos a Dios de nuestros planes, porque en este panorama de principio a fin que vimos, realmente Dios no está incluido, ¿verdad? Sino dice, hoy y mañana iremos, hoy y mañana traficaremos, hoy y mañana ganaremos, iremos a tal ciudad, pero en ningún momento se menciona a Dios. De tal manera que Dios ya no está en esos planes, está fuera de esos planes, y tú y yo nos hemos encargado de ponerlo afuera de nuestros planes y de nuestra vida, de tal manera que nuestro plan parece completo. Y cuando nuestro plan es completo, inclusive pensamos a futuro, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La realidad es que este plan que parece completo es de suma impaciencia. Es una idea de actividad que involucra el hecho mismo de hacer las cosas. O sea, si tú te propones ir mañana a tal lugar, créeme que vas a poder ir a tal lugar. Dios no te va a aparecer como a Balaam, ¿verdad? Cuando se le apareció en medio, y que aún así parece nuestra vida como la de Balaam, ¿verdad? Que dirigimos la burra a un lado, y si no quiere ir, la azotamos, ¿verdad? Y si la burra no se hubiera quitado, realmente Balaam hubiera muerto en ese momento. Pero a veces Dios nos da la oportunidad de que la burra se quite del camino de Dios y que nosotros sigamos nuestro camino. Por eso realmente nuestro plan, que parece completo, debe tener un tiempo de espera, saber realmente la confirmación de nuestro Dios. Y es una idea donde realmente, si queremos la confirmación de Dios, tenemos que involucrar a nuestro Dios, no nada más la toma de decisiones, sino que tenemos que salir al encuentro de nuestro Dios y buscarle. Saber que realmente Dios nos puede acompañar debería ser nuestra petición de continuo, ¿verdad? Moisés, cuando estaba dirigiendo al pueblo en el desierto, realmente Moisés le dijo unas palabras tan hermosas que deberíamos hacerlas de continuo nosotros, de manera práctica en nuestra vida, ¿verdad? Moisés le dijo a Dios, si tú no vas con nosotros, Dios, no nos saques de este desierto. Si tú no nos acompañas, Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor, mejor déjanos en el desierto. Y obviamente en el desierto es una tierra inhóspita donde no había nada que hacer. Si no era el maná, no había nada de provisión. Dicho de otra manera, si no has de ir con nosotros, mejor sería que muriéramos aquí. Y la vida realmente de cada uno de nosotros es el producto de nuestras decisiones. Si tú decides tomar buenas decisiones, lo que pasa en tu vida será obviamente de edificación, de bendición, y esto solo puede describirse con una actitud en contra de a favor de la sumisión de nuestra vida a Dios. Pero cuando tomamos y hacemos planes completos, realmente es arrogancia calculada y obviamente deliberada. Piénsalo de esta manera. Cuando tú y yo tomamos decisiones, estamos hablando de nuestra propia arrogancia calculada y deliberada. O sea, Dios, no te quiero en mi vida, no te consulto en mi vida, no te voy a pedir permiso, te voy a pedir perdón. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Eso realmente representa nuestro
nuestra debilidad, nuestra impaciencia, nuestro pecado que aflora. Así que no hay una búsqueda de la dirección divina cuando somos impacientes. Y debido a que somos impacientes, hacemos nuestros propios planes. Hacemos lo que bien nos pareciere, ¿verdad? Como en el tiempo de los jueces, qué tremendo estribillo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y pasaban años para que se levantara un juez y que los libertara de la opresión. Y otra vez como que había un avivamiento en el pueblo de Dios y se sometían momentáneamente. Pero pasaban otros años y de repente la gente, el pueblo de Dios, estaba haciendo lo que bien le parecía. Y qué tremendo es ver esa frase repetida una y otra vez a lo largo de esos 400 y más años que estuvieron los jueces, porque realmente fue doloroso para Dios y fue doloroso para el pueblo, porque vemos un pueblo autosuficiente e impaciente que planea, pero sin Dios, que toma decisiones sin consultar al Creador, sin darle cuentas a nuestro Dios, y eso no puede ser lo que vista nuestra vida, ¿verdad? De tal manera que la paciencia sigue siendo el resultado, la paciencia sigue siendo el resultado de la sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿son los creyentes de hoy diferentes a los mencionados en la carta, en esta carta que Santiago está hablando? O sea, tú y yo somos diferentes de los creyentes de hace más de 2000 años a los cuales Santiago estaba hablando. La respuesta es obviamente no. No lo somos, y no lo somos porque somos impacientes, y en esa impaciencia nos hemos visto en este mismo peldaño, en este mismo paso que damos falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones sin consultar a Dios. Y si lo hacemos, realmente no debe sorprendernos mucho los resultados. No podemos sorprendernos de los resultados. ¿Por qué? Porque es triste ver a creyentes frustrados, que vemos en la iglesia que están sirviendo y de repente ya no sirven, que vemos venir a la gente llegando a la iglesia y después de 3, 4, 10 años se apartan, y después de verles sirviendo, entregando su vida, consagrando su matrimonio, consagrando su voz, realmente los vemos tristes, frustrados, debilitados, sin ir a la iglesia, sin considerar la palabra de nuestro Dios. Eso realmente representa que la toma de nuestras decisiones ha sido una plena impaciencia, y eso nos ha metido en un tren de vertiginosa velocidad, a la cual habrá que esperar momentáneamente los resultados de nuestras malas decisiones, porque todo efecto tiene una consecuencia. Eso es una ley de la física. Todo efecto tiene una consecuencia. Así que esa consecuencia de la toma de decisiones, las cosas que realmente no nos involucramos con Dios, obviamente tendrán resultados catastróficos para nuestra propia vida. Y vosotros no sabéis lo que será el mañana. Es una exhortación tremenda, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Es como una cachetada, ¿verdad? Es como cuando tú tienes tu primer dinero para tu primer carro y dices, ya compré mi primer carro, ¿verdad? Y tenías 20,000, pagaste 20,000 por tu carro y ahora hay que hacer cambio de propietario. Ahora hay que arreglarlo porque estaba medio malito, no era nuevo obviamente. Y ya hay que ponerle gasolina, ¿verdad? Y a veces no consideramos todo lo que está detrás. A veces simple y sencillamente no nos damos cuenta y no estamos conscientes de lo que será el mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no somos diferentes a los creyentes de ese entonces, ¿verdad? Y vosotros, los que tomamos ese tipo de decisiones, es una frase que realmente está sugiriendo a las personas a quienes está siendo dirigida esta carta, incluyéndonos a nosotros mismos, que realmente reconozcamos que la provisión de Dios es la que nos va a guiar, la voluntad de Dios es la que nos va a mantener en el camino correcto, y
debemos considerar que nadie tiene el mañana asegurado. Pero en todos los sentidos, hermanos, no que, pues sí, ¿quién conoce el mañana? Nadie lo conoce. Pero no por eso quiere decir que nosotros nos comportemos de manera arrogante. Si bien no conocemos el mañana, sí conocemos el futuro, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hablar del futuro habla de cosas obviamente más vivas, con mayor significado. Y esta es la exhortación a no jactarnos del día de mañana. Porque mientras hagamos planes, mientras no consideremos a Dios, realmente es como si nos llenáramos la boca y decir, bueno, yo voy a estar mañana en tal lugar, voy a hacer tal negocio, me va a salir bien y todo me va a ir bien. ¿Sabes qué es eso? Es jactarte del día de mañana. Es llenarte la boca pensando en que viviremos el día de mañana, cuando la palabra del Señor Jesucristo, en la enseñanza donde realmente está hablando del hombre rico que estaba pensando, ¿qué haré, Señor, con mis bienes? Muchos bienes me has dado, no sé qué hacer con todo. Ya sé, Señor. Derribaré mis graneros y los haré mayores, y le diré a mi alma, come, bebe, muchos bienes tienes para regocijarte en un futuro. Así que no sé cuántas generaciones tengan ya ganadas o cubiertas, ¿verdad? Hay gente que tiene esa capacidad económica, tal vez de 2, 3 generaciones, asistirles de manera económica sin mover un solo dedo el resto de su vida. Pero Dios le llama a esa persona necio. Porque esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa es jactancia. Eso es realmente no considerar la voluntad de nuestro Dios en nuestra propia vida. Fíjense bien lo que dice Proverbios 27:1. Proverbios 27:1 dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así que a veces nos vamos en nuestro día a día pensando que tenemos todo bajo control, y que al vivirlo o al diseñarlo o al planearlo podemos tomar las mejores decisiones, cuando realmente no hemos involucrado a nuestro Dios. Así que Dios nos invita a no jactarnos. Ahora déjeme ponerlo en un sentido correcto. El tener ganas de algo, de hacer planes de algo, no está mal. Está mal no consultar a Dios. Está mal tomar decisiones sin esperar el tiempo de Dios. Está mal el darle oportunidad a nuestros deseos y a nuestra jactancia antes que considerar plenamente la opinión de Dios. Así que tenemos que considerar plenamente la opinión de nuestro Dios. Acompáñenme por favor a Mateo 6, Mateo capítulo 6. Versículos 31 al 34. Dice la escritura de esta manera, Mateo 6, 31 al 34. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que Dios sabe que tenemos necesidad de algunas cosas. Por supuesto, tienes necesidad de viajar, de visitar a tus familiares, de construir tu casa, de comprarte ropa. Dios lo sabe cuando hablamos de una necesidad, pero no por eso quiere decir que tenemos que afanarnos, o sea, tomar decisiones, ¿verdad? Eso realmente es vital cuando estamos hablando de esperar, de ser pacientes. Ahora fíjense bien lo que dice en el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿dónde está el énfasis? En que tenemos que aprender a ser pacientes, y en esa paciencia se refleja el hecho de que estamos cuidando y haciendo lo que Dios nos está pidiendo antes que cualquier otra cosa terrenal. Así que no os afanéis, dice el 34, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dicho de otra manera, aprende a ser paciente.
Y en esa paciencia realmente demostrarás que tu amor es genuino hacia nuestro Dios, porque el amor realmente es representado de nuestra parte para con Dios cuando somos pacientes, y todo lo que concierne en confiar a nuestro Dios, en confiar en su palabra, en confiarle a Él en su voluntad, eso realmente evidencia que nuestra paciencia está creciendo, se está fortaleciendo, y que estamos dejando a un lado el actuar de nuestra propia cuenta, esa actitud de jactancia, de soberbia, que no es otra cosa más que impaciencia. Todo lo que concierne a confiar en Dios es lo que evidencia verdadera paciencia. Filipenses 4:7, por favor. Filipenses 4:7. Dice de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué cosa nos da esa paz? La paciencia. El saber esperar el tiempo de Dios, y que nuestro tiempo, el que medimos, realmente no es el tiempo de Dios. Así que cuando hablamos de ser pacientes, realmente estamos hablando de que nos interesa mostrar el amor a nuestro Dios, y ahí es donde nosotros mismos evidenciamos. Ahora fíjense bien lo que dice en Santiago: cuando no sabéis lo que será mañana, verso 14, porque ¿qué es vuestra vida? No sé si usted ha considerado su vida y se ve en un futuro. Yo les he dicho que quiero llegar a la edad de mi abuelo, 92 años. Pero una cosa es que yo quiera y otra cosa es que Dios quiera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de eso, realmente representa un camino bastante largo, porque todavía me faltan muchos años. Pero si entiendo por principio de cuentas que ¿qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? No es nada. No es nada comparada con la soberanía de nuestro Dios. No es nada con mis propios planes cuando los hago. No es nada cuando la saco de la voluntad de Dios. No es nada cuando no soy paciente. Y la realidad es que esta interrogante señala la naturaleza precaria de nuestra propia vida. Cuando nosotros hacemos planes sin saber que el día de mañana viviremos, realmente estamos llenos de soberbia en nuestro corazón, porque no hemos considerado con detenimiento lo que realmente es nuestra vida. Y la expresión que particularmente en este caso está representada aquí, fíjense bien cómo la representa Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. ¿Ha estado usted en un lugar de neblina? A veces esa neblina puede ser bastante densa, o puede permanecer por un tiempo de horas tal vez. Pero la palabra que aparece aquí como neblina más bien se refiere a una neblina, a un vapor de agua hirviendo. Ahora, ¿usted ha visto agua hirviendo? ¿Por cuánto tiempo se ve ese vapor saliendo? ¿Verdad? Apenas sale y a unos 10, 20 centímetros desaparece, se desvanece. Y eso representa que nuestra vida con mucha facilidad se puede desvanecer, o sea, dejar de existir aquí el día de mañana. Hoy mismo, en este instante, ha habido pastores que les ha dado un paro cardíaco predicando, y eso quiere decir que todos estamos expuestos a morir, inclusive predicando la palabra de Dios, en el baño, comiendo, donde sea. ¿Por qué? Porque nuestra vida es neblina. Nuestra vida es algo efímero, y que cuando no consideramos eso es porque la arrogancia ha avanzado en nuestro corazón y nos está desplazando a un punto de vista, a un punto de partida donde no estamos incluyendo a Dios y donde nos estamos independizando de Él. Así que Santiago hace referencia a una desaprobación de cómo manejan la vida. Fíjense bien cómo lo expresa Santiago: que es vuestra vida.
O sea, no está hablando de nuestra vida. A veces nos incluimos, ¿verdad? ¿Cómo nos está afectando esta situación? Ahí estamos hablando de todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos está afectando esta pandemia a todos nosotros? Algunos nos hemos quedado sin trabajo y demás, pero te incluyes. Y Santiago hace una diferencia, hace una contraparte aquí, que es vuestra vida. Y esta manera de expresión realmente representa una desaprobación, porque la persona que realmente está tomando decisiones personales sin consultar a Dios, realmente no es lo que Dios está aprobando. Y eso representa la necesidad de considerar con mayor detenimiento qué es vuestra vida. Porque si tú y yo hemos tomado decisiones, hemos hecho planes sin consultar a Dios, realmente estamos evidenciando una impaciencia, y tenemos que reconocer el carácter transitorio de nuestra propia vida. No importa si haces ejercicio. Hace poco una chica murió en el maratón aquí de la ciudad haciendo ejercicio ahí, le dio un paro cardíaco, jovencita, y murió. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el ejercicio. Si Dios quiere, nos lleva con ejercicio o sin ejercicio a su presencia. Dios nos lleva con que cuidemos nuestra salud o con que no seamos irresponsables de la misma. Así que tiene que ver con el carácter transitorio de nuestra propia vida. Y así que especialmente a causa de lo transitorio que es nuestra vida, el creyente debe pensar y confiar absolutamente en Dios. Ese es el punto del asunto. La paciencia realmente es el punto culminante de la vida de un creyente verdadero, cuya fe es genuina y cuyo amor es real hacia Dios, que aprende a ser paciente. Y eso significa confiar absolutamente en la voluntad de nuestro Dios. No es cualquier cosa el tema. No es algo que podamos darle el carpetazo y decir, bueno, ya entendí que debo ser paciente. No, sino que en la paciencia la vamos a evidenciar cada momento que estamos considerando para todo en nuestra vida lo que Dios quiere que hagamos primero. Lo que Dios quiere que consideremos y que hagamos, que le saquemos provecho en todas y cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros planes, porque de eso se trata la vida de un creyente verdadero. Fíjense bien lo que dice en el versículo 14: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos hemos tomado una decisión sin consultarlo a Él? Bueno, creo que muchos. Pero también tenemos que darnos cuenta que cuando estamos hablando de un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es exactamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pueblo de Israel y nuestro Dios. Y en ese resumen del poder de la soberanía de nuestro Dios, tiene que haber en nuestro corazón esa necesidad de ser pacientes. Y mientras más lo somos, más dependeremos absolutamente de la voluntad de Dios, porque Él es el arquitecto soberano del universo y de nuestra propia vida. Pero tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a tomar decisiones basadas en lo que Él nos pide. Tenemos que aprender a consultarlo a Él. Tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a someternos a Él. Y la vida solo es algo que se va a aparecer por un poco de tiempo en esta tierra y luego va a desaparecer. Y es precisamente esta causa, esta debilidad de nuestra vida, la que debe llevarnos al sometimiento a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué tan impacientes somos? Yo quisiera dejarlos con esta pregunta: ¿qué tan impacientes somos? ¿Qué tantas decisiones hemos tomado sin consultarlo? Y que a partir de hoy consideremos con mayor detenimiento cada una de las cosas que habremos de hacer antes de emprenderlas, antes de tomar una decisión, antes de planear y ejecutar un plan, sea lo que sea. Tenemos que considerar absolutamente la voluntad de Dios para que no pequemos en contra de Dios, para que nuestro amor se evidencie y que nuestro corazón realmente aprenda.
Gracias, Señor, por permitirnos llegar a estudiar tu palabra, incluyendo, Señor, a todos los que estamos tomando, Dios, este tiempo de reflexión a la luz de tu palabra. Y yo sé, Señor, que todos nosotros hemos hecho planes sin consultarte, Padre. Hemos tomado decisiones sin preguntarte a ti. Te pedimos perdón por ello, Padre, pero también al mismo tiempo te rogamos que consideremos más a menudo, Padre, la fragilidad de nuestra vida, y que al hacerlo, Señor, surge en nuestro corazón la necesidad de depender más de ti, estar más cerca de la verdad y guiarnos a través de ella. Por ello, Padre, te rogamos que cada momento de nuestra vida, cada enseñanza que tengas tú para compartirnos, Padre, nosotros podamos aprender más y más de cómo esperar, en quién esperar y en quién confiar. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Quiero hablar de dos anuncios, y esos dos anuncios tienen que ver con algunas decisiones de esta iglesia. Así que el primero de ellos es acerca de los cultos. Hoy estaré enviando una pequeña encuesta a través del WhatsApp. Usted la oportunidad de poder, obviamente, poner sus respuestas y yo validarlo a través de las gráficas que la tecnología nos da, y eso nos va a ayudar precisamente a que usted y su servidor podamos organizarnos. Así que a partir de hoy genero ese cuestionario, se los envío, y por favor hágame favor de responderlo de manera oportuna para poder realmente poner todo esto, todo lo que tiene que ver con la iglesia, en esa perspectiva de dirección. Y ahí nos va a dar la oportunidad precisamente para poder saber hacia dónde tenemos que dirigirnos y en qué momento oportuno abrir los cultos. El segundo aviso tiene que ver con una ayuda. Algunos hermanos han batallado porque no tienen Facebook, no tienen internet, no tienen equipo, ¿cómo decirlo así?, de cómputo para poder estar recibiendo la señal de transmisión en vivo y demás. Y lo que queremos es desafiar a algunos de nosotros que tenemos tal vez un teléfono inteligente, la oportunidad de recibir a alguien en casa, y que esto realmente represente una oportunidad de compañerismo. Hay algunos hermanos, insisto, que están en esta necesidad, y quiero que usted piense bien en ello, y que tal vez usted diga, bueno, yo puedo invitar a un hermano, a una familia a mi casa, y aquí ver juntos la transmisión de los domingos. Habrá otros hermanos que por las circunstancias de las reglas, ¿verdad?, no puedan todavía asistir aún en el sistema presencial, y esto implica que usted tome tiempo para compartir su hogar, su tiempo, su internet, digámoslo de esa manera, para que alguien más vaya, lo visite, y que juntos vean la transmisión y que podamos realmente disfrutar ese tiempo. Así que piénselo bien, si usted está en esa capacidad de poder ayudarnos con las personas que no tienen internet, y usted puede invitarlos a su casa y ver la transmisión en vivo, pues obviamente eso va a ayudar un poquito más. Y si usted puede salir de su hogar, puede venir incluso en el primer culto de la mañana, y obviamente decir, bueno, saliendo yo de aquí,
puedo ir a la casa de fulano de tal y obviamente ahí ver la transmisión, o puedo llegar allá, armar o invitarlo a mi casa, llevarlo a mi casa y disfrutar ahí la transmisión. Eso realmente es lo que estamos intentando lanzar, pero sí necesito que a título personal usted me escriba un mensaje y que me diga: cuente conmigo, yo puedo recibir, yo puedo invitar a mi casa, yo puedo ir a una casa y compartir realmente el tiempo con alguien más y poder disfrutar la transmisión y obviamente seguir de esa manera conectados. Aunque la palabra realmente nos ayuda a entender un poquito más, ¿verdad? Necesitamos estar conectados los unos a los otros y necesitamos obviamente mantenernos tomados de la mano de esa manera. Así que lo dejo ahí para que usted lo considere, lo valide y que también lo ponga en oración para hacer este bonito compromiso con nuestro Dios. Y por último, nuestro hermano Luis Franco está intentando ayudarnos con la parte de oración. Digo intentando porque se estará comunicando con ustedes para preguntarles acerca del grupo de oración y para que el grupo de oración sea un poquito más factible y que no esperemos hasta el martes. Si alguien tiene una oración, que lo hagamos llegar ahí y que podamos estar intercediendo los unos por los otros. El hermano nos quiere apoyar un poquito con esa parte y a darles incluso seguimiento a las oraciones. Así que le estará llamando por ahí el hermano y ya usted decide si está en el grupo o si no está en el grupo. No tiene que decir sí a todo, pero yo espero que se anime usted a estar en el grupo y compartir las peticiones que necesitamos de su apoyo en oración, todos y cada uno de nosotros, por todas y cada una de las actividades. Así que dejo este tiempo, hay algunos anuncios más, pero serán al final, pero para que usted lo piense, esto es algo de lo que queríamos obviamente ponderar en esta mañana. Así que dejo el tiempo a mi hermano Víctor, por favor.